Mi nombre es Brenda Iglesias, bienvenidos a su podcast Egoísta y Mala Madre. El día de hoy tenemos una invitada súper especial para mí, la conozco hace 1000 años, Stephanie Hurtado. Ella es triatleta, también es inversionista y tiene mucho por contarnos el día de hoy. De hecho es una persona que admiro mucho, sobre todo por la disciplina, no solamente en la parte física, sino también en la parte financiera, y el día de hoy ella nos va a ayudar a conectar esta parte que cuando realmente eres disciplinado en tu cuerpo, también puedes ser disciplinado en tus finanzas. Así que bienvenida Stephanie, muchísimas gracias por estar aquí. Este espacio llega patrocinado gracias a HPC Institute, una plataforma educativa de Forex y finanzas, en la que Antonio, mi esposo y yo te contamos desde cero cómo nosotros hemos empezado en este mundo del trading, de la compra y venta de las divisas. Y si esto es chino para ti, vas a encontrar un link aquí abajo en el que puedes registrarte gratuitamente y puedes tener más información. Así que ahora sí, vamos con Stephanie. Muchísimas gracias, Steffi, por estar aquí. Y bueno, cuéntanos un poquito más de ti, de lo que haces, de tu historia y cómo tú puedes servirle a todas las mujeres que nos están escuchando. Primero, gracias, Brendita. Tú sabes que, bueno, hace tiempo que nos conocemos, ha sido como... Para mí también ha sido realmente muy admirable ver cómo has crecido. ¡Ay, no! De verdad que verte desde hace tantos años, entrar a este mundo del crecimiento personal, espiritual, financiero, ha sido... Y bueno, tú también lo podrás ver un antes y un después, ¿no? Pero es muy lindo poder ver que las personas que están a tu alrededor, que están siguiendo este camino, o sea, están en la misma sintonía, en los mismos valores y creciendo, y eso me da muchísimo gusto, que hayas entrado al mundo deportivo también, sí, ¿no? Y que podamos compartir más cosas. Y creo que, bueno, lo que estás haciendo aquí con la comunidad, con tu comunidad, es muy lindo porque necesitamos abrir como estos espacios de aprendizaje, pero consciente, ¿no? De esa introspección que nos permita todo el tiempo estar conscientes de qué hacemos, para qué lo hacemos, cómo lo hacemos. Creo que ese ha sido uno de los grandes pilares que me han sostenido y me han ayudado también a crecer a lo largo del camino. Y también yo creo que en ese mismo camino están ustedes con Antonio. Por eso yo siempre les digo, me encanta poder de repente compartir con ustedes algunas inversiones, negocios y tal, porque si yo hay algo que siempre le digo a la gente es, mira con quién compartes, mira con quién haces negocios, mira quiénes son tus socios, tus proveedores, tus clientes, porque eso te va a retroalimentar, te va a alimentar, y eso, bueno, me encanta que estés haciendo esto y nada, encantada de estar aquí. Ay, qué lindo, Tefi. Y una de las cosas que nos conecta mucho es desde dónde venimos, ¿verdad? Ambas somos sanmarquinas. Sí. Y bueno, me encanta mencionar mi universidad porque siento que es uno de los lugares donde uno aprende de todos. Puedes ver personas que llegan con un sol o con 50 céntimos a la universidad, o puedes ver personas que llegan con todo el dinero del mundo y que simplemente están ahí porque quieren aprender más. Y en ese camino tú llegas a trabajar en un banco, ¿verdad? Sí, creo que también compartimos un poquito eso porque también vienes de un banco, sí, ¿no? No vamos a mencionar nombres. Pero sí. ¿Qué fue lo que aprendiste ahí en el banco y cómo lo trasladaste a tus negocios, a lo que haces en este momento? Bueno, sí, la universidad, yo creo para mí, y siempre que hago como un review o un recordaris de lo que ha sido mi proceso, ¿no? Desde a dónde venimos, ¿no? Porque claro, ese de donde venimos, tú sabes que nuestra universidad es una universidad nacional, ¿no? Exacto, sí. La cual tienes que postular. Bueno, yo sé que a la mayoría postulas, pero es una postulación un poquito diferente, ¿no? Entonces, donde, claro, o sea, viene gente de todo el Perú para coger un cupo, ¿no? Y yo haciendo como el otro día un recordaris decía, wow, o sea, es que para mí no había opción. Exacto. O sea, es que no había como, bueno, si no ingresas, es que no había el si no ingresas. O sea, y eso yo creo que es una de las grandes cosas que también me llevo o también la puedo trasladar a cualquier meta, objetivo o cosa que yo anhele en mi vida, porque cuando tú
como decir quemas los barcos, que es una forma de decirlo, pero yo creo que para nosotros, o no sé si también en tu caso era como para mí no había otra opción, ni siquiera quemé los barcos, porque no, ya los barcos se quemaron solitos. No había otra opción, entonces para mí era o ingreso la primera o la quinta, pero ingreso. Exacto. Entonces, y de hecho la carrera que elegí también era una carrera bastante... o sea, que la gente quería ingresar, ¿no? Esta carrera de ingeniería de sistemas. Era súper pedida. Sí. De hecho, cuando yo postulé se convirtió en la primera carrera, o sea, pasó a medicina, que medicina era la primera. Entonces, para mí, claro, en la fecha que yo postulo, se convirtió en la primera carrera, porque era como el boom era como, ¿quieres tener dinero? Estudia ingeniería de sistemas. Y de hecho fue una de las conversaciones que tuve para ingresar, o sea, imagínate que ahora los jóvenes en general, la gente tiene muchas opciones, ¿no? Puedo estudiar esto, puedo hacer allá, puedo irme a tal lugar. Creo que estamos en una época donde hay muchas opciones, pero también eso hace de que te pierdas un poco, ¿no? Porque cuando no tienes opciones, tú vas y dices, es que no hay más, no tengo más. Entonces, después de estar en la universidad y haber tenido también la bendición de poder estar en una de estas entidades, bueno, estuve en 2 bancos, pero la mayor parte estuve en uno de ellos. Y de hecho que yo creo que lo que más me llevo ha sido la experiencia de trabajar con gente, de poder conectar también un poco con distintas formas de pensar y de ser, que es lo que no te enseña tanto. O sea, sí que conectas con mucha gente en la universidad, pero ya cuando estás en un trabajo y tienes que dar tus reportes y tienes que compartir algo con la gente que está ahí contigo, esa es una experiencia que yo creo que te ayuda a que lo integres y que forme tu carácter, que forme tu conocimiento, pero también que salgas un poco de la burbuja que tenemos a veces, ¿no? De haber aprendido todo para nosotros, pero ya el ir a un banco, en este caso que era tan como... Este banco donde yo estaba era un banco corporativo, o sea que tiene sedes muy grande. Entonces, a diferencia también del otro banco con el que también estaba antes, o sea, me enseñó un poco a ver la parte global, la parte de finanzas, pero desde distintas perspectivas, ¿no? Por ejemplo, en la parte corporativa, algo que en el último banco donde estuve yo me encargué de... junto con un equipo de crear el área de pricing. Entonces esto fue muy retador para mí porque nunca se había implementado en Perú esta área y entonces esto implicaba como que tenía que salir tarde, de que tenía que quedarme más horas, ¿no? O sea, y de meterme a profundidad a investigar. Yo creo que me ayudó mucho a ver muy de cerca cómo se estipulan los precios de cada uno de los productos en el mercado nacional y en el mercado mundial. O sea, de cada uno de los productos nosotros veíamos todo el modelo de pricing. Entonces fue algo yo creo que muy enriquecedor haber estado en áreas como finanzas, marketing, inteligencia comercial. Entonces todo ese background de experiencia y de la gente me aportó definitivamente mucho aunque yo pensaba que eso no me iba a servir. No, sí, imagínate. O sea, cuando yo salí del banco yo dije, ay, es que ¿para qué me va a servir esto? Exacto, pero, o sea, cuando te pones realmente a construir una empresa, hacer un negocio, o sea, te das cuenta que todo eso, o sea, te sirve, es increíble. O sea, cuando empiezas a hacer tus primeros pasitos del emprendimiento y empiezas como a hacer un negocio y tal, quizás no lo ves, o sea, no te das cuenta porque, claro, estás hablando de un banco, o sea, como global, ¿no? Claro. Multinacional, o sea, de entidades muy grandes. Y quizás al inicio cuando emprendes, no tienes de repente o no te fijas una visión de que, oye, tú vas a ser tan grande como ese banco. Pero, exacto, una holding y tal. Y eso a mí me ha servido, o sea, ver toda la parte de inteligencia comercial, de negocios, de marketing, de finanzas.
y de ver todo ese panorama, de haber pasado por las distintas áreas comerciales, financieras, analíticas, o sea, por el perfil básicamente que tengo y la bendición que tuve también de las personas con las que he podido trabajar y un poco también, ¿qué te digo? Siempre yo poner ese adicional, ¿no? O sea, no irme solamente con mi trabajo. Yo recuerdo que iba los fines de semana, que la gente me decía... San Marquino corazón. Sí, exacto. Y eso no pasa, o sea, sí pasa con muy pocas personas, pero creo que es un perfil de nosotros, o sea, que queremos dar la milla extra, que queremos aportar más, o sea, que sentimos que ahí también podemos dar valor, ¿no? En dar esa milla extra. Y creo que eso ha hecho también que me relacione con pues, las personas con las que trabajaba y me ayude a moverme, a escalar, ¿no? Y a tener todo ese background. ¡Qué lindo! ¿Y cómo fue como tu momento cuando dijiste bye? Bueno, pasa que cuando estaba yo trabajando varios años y un día me di cuenta de que se había pasado muy rápido el tiempo. O sea, haz de cuenta que como que fui al trabajo y era como, oye, pasaron 4 años. Y yo sentí ese día como algo dentro de mí que dijo, como si hubiera sido un abrir y cerrar de ojos literal. O sea, llevaba tanto tiempo yendo y viniendo. Tú sabes que no es todos los días que llevas tu comida, te vas a tu casa. Claro. O sea, ni ves el sol. Exacto. Literal no ves el sol. Entonces... claro, al inicio fue mi cabeza desde donde estaba, digo, porque ha ido cambiando, o sea, esa forma de pensar de quiero ser empresaria o quiero ser libre financieramente y tal, ha ido mutando, porque claro, al inicio con la mentalidad que tenía, o sea, yo decía, sí, quiero tener empresa, quiero tener negocios. O sea, yo pensaba que tener empresas y tener negocios, o sea, me iba a dar, o sea, que me iba a volver millonaria así, claro. ¿No? Ese ideal que uno tiene, ¿no? Entonces dijo, bueno, tengo que hacer algo. Y entonces ahí es donde empiezo como a buscar algo de educación financiera, algo de y me empieza a aparecer, ya empezó a Facebook, o sea, Facebook estaba dando sus inicios, creo, y empezó a llegar mi información, empecé a ir a unos talleres de educación financiera y me empecé a dar cuenta que habían cosas dentro de mí que esta gente, yo decía, porque yo venía del mundo corporativo, claro, igual yo. Y esta gente que estaba como rara, ¿no? O sea, que venía del emprendimiento, porque claro, tú los veías como, oye, son como raros, no son como una secta, pero es como que una secta de otro planeta. Entonces, es que claro, aparte yo tuve que en ese momento matar mi ego también, porque tenía un ego muy alto, que yo creo que había sido construido en base a esfuerzo, a reconocimiento, o sea, que obviamente me había esforzado muchísimo, o sea, para ingresar, para estudiar, exacto, para acabar en menos de 5 años, para estar en el 10º superior, para estar, o sea, me había esforzado mucho para, no sé, para siempre llegar a mis metas, a mis bonos, o sea, es como que... Trabajar en el banco. Y yo ya para ese momento me había comprado el carro, había estudiado un diplomado. Y ¿te compraste tu departamento? Y me compré el departamento, financiado con el banco, obviamente. Tengo una super tasa, ¿tú sabes? Una super tasa, yo también. Que eso no pasa ahora, pero esa fue una de las ventajas. Que fíjate que cuando yo empiezo a tomar estos cursos, acababa de comprar el departamento y la persona que me da la mentoría y tal, ¿no? Del curso me dice, ¿ya lo compraste? Sí, me dice, ya te metiste, o sea, es como que yo pensé que me iba a felicitar, ¿no? O sea, es como, ay, te compré, porque toda la gente cuando estás allá afuera, tu familia, tus amigos, ¡guau, qué te compraste! Te compraste tu departamento, te felicito. Claro, te felicito por endeudarte 20 años y que todos los meses vas a pagar y vas a terminar pagando el triple de tu departamento, ¿no? O sea, nadie te dice eso, ¿no? Exacto. Entonces, pero yo creo que igual todo ha sido aprendizaje. O sea, las decisiones que tomas, si bien ya las tomaste, ya hiciste, puedes siempre
tomar otra decisión. O sea, si compraste un depa, puedes venderlo. Si hiciste algo, pues, o sea, no revertirlo porque al final eso te genera un aprendizaje, pero puedes cambiar la dirección, puedes cambiar el rumbo. Exacto. Con educación y tal. Entonces, cuando empecé a educarme, efectivamente me di cuenta que claro, o sea, me había endeudado prácticamente a un 80%, porque claro, el departamento que me había comprado lo había sacado con un hipotecario, pero aparte con un préstamo. Claro. O sea, no por la inicial, sino porque no me alcanzaba. O sea, me compré un departamento, o sea, más de lo que yo calificaba. Entonces tuve que pagar el 20% de inicial o algo así. La cosa que tenía una parte ahorrada y otra parte, o sea, me la saqué a la vez. O sea, hice la de, me saqué el préstamo. El préstamo para pagar el préstamo para pagar. No, o sea, lo que pasa es que el banco me aprobaba hasta un cierto monto. Entonces yo tenía que completar porque no me aprobaba para más. Entonces tuve que sacar 2 préstamos. Entonces cuando me di cuenta, mis finanzas era como, o sea, al tope, casi el 90%. Entonces era como, no me queda nada para vivir, ¿no? O sea, pero tengo mi depa. Y la verdad es que ha sido un camino bastante interesante, pero yo empiezo trabajando en el banco, empiezo haciendo una reestructuración, un cambio de mentalidad, de mindset, no solamente de mentalidad, así como de emprendimiento, sino financiera, las emociones, la parte de descubrir la espiritualidad, o sea, todo un proceso. Y como más o menos a los 8 meses, porque claro, yo sí soy alguien de que cuando se encuentra algo que le resuena mucho, que conecta mucho, que fue los entrenamientos, que fue todo este proceso, yo básicamente me encontraba un año viendo la parte como financiera y tal, lo del DEPA, arreglando lo del DEPA, porque al final lo alquilé y luego me fui a vivir a otro lado, entonces ya se equilibró todo, ¿no? Porque ¿qué hacía yo con un DEPA de 3 habitaciones y una cochera, yo solita pagando todo, ¿no? Entonces, al final reestructuré todo, pero eso fue como el inicio, y luego ya cuando empieza un proceso más profundo, emocional, espiritual, que ya era un proceso más interno, porque yo venía como con muchas enfermedades, con muchas cosas ahí detrás, que no se veían, no era algo que yo lo publicara, no soy del tipo de perfil, yo publico si estoy enferma, si me pasa algo, entonces no era algo que ni siquiera mi familia, muchos sabían. Entonces era algo que me lo guardaba yo, pero cuando empiezo a ver toda esta información me doy cuenta que las finanzas están totalmente relacionadas con esto. Entonces me doy cuenta que tengo que hacer un cambio, empiezo a tomar entrenamientos, ahí es donde empiezo a irme de viaje a los entrenamientos, y después de eso me doy cuenta de que, oye, sí lo puedo sanar, sí me puedo transformar, sí puedo hacer un cambio dentro de mí. De hecho, una de las cosas fundamentales que pasó fue que yo tenía como una condromalacia grado 3-4 en la rodilla, en las 2 rodillas. Entonces eso implicaba que el médico me había dicho que nunca iba a poder correr. ¡Oh, su madre! Entonces saludos a ese médico, es triatleta. 5 años, yo siempre lo digo en mis mentorías, yo le compré la creencia por 5 años. O sea, yo me compré esa idea, y eso es lo que pasa con mucha gente en su vida, ¿no? Nos compramos una creencia de alguien que tiene algo de autoridad. Y, o sea, después de 5 años que empiezo a entrenarme, me doy cuenta que, oye, de repente esto lo puedo cambiar. De hecho, en un entrenamiento allá en México, me fui a un entrenamiento con Ana, y fue como, oye, pude correr 8 kilómetros. Y yo no podía correr, o sea, no podía correr 1 kilómetro sin que me empezara a doler. O sea, mi mente estaba tan programada ya con eso, que pasaba 1 kilómetro y yo tenía el dolor. Entonces, cuando me doy cuenta que puedo correr después de 5 años, 8 kilómetros, obviamente, claro, que empiezo a llorar y todo, porque digo, es que sí, no es imposible, pero es como, no puedo creerlo. O sea, yo, de hecho, cuando fui a ese entrenamiento, que fue uno de los, no de los primeros, pero fue uno de los entrenamientos más profundos, que fueron varios días, fueron como 5 días, yo estaba sentada así y decía, ¿a dónde me he metido? Porque yo todavía trabajaba en el banco, yo todavía, y si bien ya tenía los conocimientos ya un poco de educación financiera y tal, pero cuando me meto a esta profundidad ya de la conciencia, que son un poquito 2 cosas diferentes, ¿no? Una cosa es que
sepas un poco de educación financiera, de órdenes, ¿sabes? O sea, de que sepas los conceptos de, oye, no gastes más de lo que ganas, alquila, lo invierte, sí. Pero cuando ya entras a ver la parte de conciencia, energía, emociones, todo eso, cuando me empiezan a explicar de la energía, yo, ¿qué es esto? O sea, yo literal estaba sentada así en mi salón, yo decía, ya lo pagué, ya. O sea, ya lo pagué, me tengo que quedar acá. Y era como una cosa que estás ahí ya, o sea, ya no hay nada que hacer, ¿no? O sea, ya decía, bueno, por último ya, pues, ¿qué voy a hacer? Pero cuando la información iba llegando, iba entrando y me iba dando cuenta que había algo de sentido, ¿no? Exacto. Porque para mi mente, que era, claro, ingeniera, trabajaba en banco, o sea, tenía estas cosas, bases sentadas para mí, ¿no? Cosas que me habían dicho, cosas que para mí eran como verdad y reales. Exacto, sí. Entonces, cuando llega todo esto fue como, o sea, fue un shock, porque al final yo digo, o sea, entonces, ¿en qué mundo he vivido? O sea, fue un shock, porque fue como, ¿de qué estamos hablando? O sea, me he pasado no sé cuántos años de mi vida, 20 y tantos años de mi vida, así, y tú me estás diciendo que puede, o sea, pudo ser diferente, pero puede ser diferente ahora también. Entonces, había cosas puntuales que yo creo que para mucha gente puede ser una malas noticias o puede ser como una maldición que tu enfermedad no tenga cura o cosas duras que te hayan pasado, pero para mí fueron como bendiciones, porque si alguien me había dicho que no podía correr, si alguien me había dicho que eso ya era imposible, porque a mí me habían detectado una enfermedad que era incurable, entonces cuando alguien me dice que eso ya no tiene cura por este lado que yo conozco y luego otro lado me dice, oye, tú puedes curarte, tú puedes hacerlo. Entonces, ya casi que también no tienes, o sea, dices, oye, voy a probarlo, porque si al final ya me dijeron que no puedo acá y no puedo allá, al final, mira, ¿qué pierdo? Nada. Claro. Entonces, yo creo que fue una bendición que aquí me dijeron que no tenía cura. Y entonces decidí creer aquí, decidí ponerle aquí la intención, la energía. Y de hecho, en el mismo entrenamiento fue tan transformador, o sea, darme cuenta de todo esto, que corrí los 8 kilómetros. Yo regresé ese entrenamiento en el 2016 con la intención de empezar a hacer deporte. Y yo el 2017, el abril de 2017, hice medio Ironman. ¿Qué es medio Ironman para los que... Medio Ironman es una competencia de triatlón, que Ironman es una marca, bueno, un poco reconocida, bastante reconocida a nivel mundial en la triatlón, y tiene dos distancias, un 70.3, que es como el medio Ironman, y tiene el completo, que es el full, que es el doble, Claro. ¿no? Que consiste en nadar, hacer bicicleta y correr. Entonces el medio Ironman es, el índice general es 1900 metros de nado. En aguas abiertas. En aguas abiertas, luego te sales a montarte en la bici. La gente siempre me pregunta, ¿y todo en el mismo momento? Sí, todo en el mismo momento. Entonces, Claro, sales del mar, 90 kilómetros, ruedas en la bici y luego corro 21 kilómetros. corres 21 kilómetros. Y el full es el doble. Claro. Ajá. Oh my Entonces God. yo hice, imagínate que cuando pasó todo esto, que mi mente explotó, o sea, te digo de la información, de lo que había descubierto, de la conciencia que había logrado acceder en ese momento, porque yo siento que fue un acceso a la conciencia universal, fue toda una transformación. Yo llego y todo se sincroniza y encuentro el medio Ironman, porque no fue así como que voy a hacer medio Ironman, no, o sea, yo salí con toda esa energía, con toda esa fuerza, con toda esa capacidad o sea, toda esa creencia firme de que yo podía crear mi realidad. Entonces, o sea, te estoy hablando de que un mes antes yo me desmayaba, yo no podía correr, o sea, no hacía nada de deporte. Okay. Y te hablo de que en diciembre de 2016 llego a empezar a entrenar, que voy a hacer bicicleta, que voy a correr, y empiezo así y todo se va sincronizando. ¿Y tú nadabas? No nadaba, o sea, nadaba, ya sabes, o sea, En piscina, en piscina, no perrito, o sea, sí perrito, pero nadaba normal. Yo en 25 metros ya era como,
Yo estaba cansada en 25 metros. Sí, esa es la nadada que hacía, ¿no? O sea, que la gente dice, nadaba así, o sea, sí. Que mi máximo, o sea, en una clase, no sé, de uno de estos lugares donde se nada, era 200 metros. Yeah. Porque, no sé, pues hacías 25 y me cansaba. Y eso es una hora. Claro, o sea, claro. Y que ahora hago 3.000 metros en una hora. Madre. Entonces es como... O sea que hoy vine a hacer de 3.000 metros también ahorita, que justo te decía, tengo natación y tal, pero es increíble porque, o más que increíble, o para mí era increíble en ese momento, ¿no? Que pudiera retarme de esa manera la mente, ¿no? Pudiera crear una realidad diferente que básicamente se ha convertido en el pilar de mi vida. Exacto. Que yo puedo crear la realidad que yo quiera, no la que funcione para mí, sino a la que yo quiera acceder, ¿no? O sea, en salud, en amor, en fe, en dinero, en abundancia, o sea, en todo lo que quiera, nosotros podemos crearlo. Y eso fue lo más, yo creo que mágico de todo este mundo de conciencia. Entonces ya, ¿qué te digo? Después de eso, como 8 meses después, empecé, me fui muy tranquila del banco, o sea, muy en paz. De hecho, yo sí al inicio tuve como sí, como todos creo, un conflicto de, oye, trabajo mucho y hago todo, pero creo que pasé por el proceso de sanar con mi trabajo, sanar con esa energía, sanar con las personas. Tuve varios procesos también, o sea, en el camino como de esa introspección, que es como un coaching, ¿no? De procesos de coaching y tal, y un montón de entrenamientos, ya sabes que nos metemos. Y me fui en paz, en paz de mi trabajo, o sea, tranquila. Qué lindo. Y me fui a emprender. Ay, qué lindo, sí. Antes de pasar a la parte de emprendimiento y la parte financiera y de inversiones, me contaste alguna vez, y bueno, aquí siéntete libre de contar hasta donde tú te sientas cómoda. De hecho, este podcast es para mamás, para mujeres, que cuando tú eras niña pasaste por un tema alimenticio, ¿no? Y me gustaría que quizá a través de tu testimonio más mamás puedan comprender la importancia de que los niños tengan una buena relación con la comida. Sí, sí. Eso realmente no lo he compartido mucho, de hecho, porque ha sido un proceso no duro, pero bastante complejo, ¿no? En el sentido que tú sabes que comemos todos los días, ¿no? Nos alimentamos todos los días, entonces todo el tiempo estamos en contacto con la comida, ¿no? Entonces, para mí, y sobre todo con el deporte, ha sido retarme constantemente a ver cómo mi cuerpo recibe la comida, cómo todo este proceso ha tenido como una historia y ha tenido ciclos, ¿no? Cuando yo era como adolescente, o sea, incluso desde niña, y esto quizás les pueda servir a las mamás que piensan que hacerles comer a sus hijos, ¿no? Porque yo sé que esto nace desde un poco no voy a decir tanto la ignorancia, pero de repente la falta de este conocimiento de cómo funciona el alimento dentro de, no un niño, sino un ser humano como tal. Sí. Pero muchas de las mamás o muchas de las familias creen que tenemos que comer, o sea, todo el tiempo, y a tal hora, y 3 veces al día. 5, ahora 5, ¿no? Pero en ese momento por lo menos era desayuno, almuerzo y comida. Y yo recuerdo que cuando yo era niña, o sea, es que a mí no me entraba la comida. O sea, yo comía y yo tenía, no sé si y muchos se van a sentir identificados, como masticaba la comida y tenía la comida aquí, los cachetes inflados de comida. Entonces, y recuerdo pasar horas con la comida, porque mi mamá no me dejaba pues pararme si no terminaba la comida. Uh-huh. Y entonces había veces en que yo lloraba. Yo tengo tenía muchos esos recuerdos, porque tuve que hacer un proceso de sanación con eso, porque la comida finalmente es cómo recibes, cómo te nutres, y está relacionada
con mamá, básicamente, ¿no? Porque la comida te da la vida, en teoría. Entonces, en todos mis procesos de sanación tuve que sanar esos episodios muy duros que los recordaba, pero no solamente por eso, sino porque después desencadenaron como procesos también de bulimia, de anorexia, ¿no? Que fue fueron procesos muy complejos porque incluso esto se convierte como en una adicción, ¿no? Básicamente. Uh-huh. Y yo creo que ahora hay mucha conciencia y para entender, porque tampoco no es, oye, mi mamá me hizo tal y no, porque su intención era nutrirme, su intención era, ¿sabes? O sea, que yo esté bien, o sea, que yo esté bien nutrida, que esté bien alimentada, que nunca me enferme, y eso, en su creencia era eso. Pero yo creo que es una oportunidad para que ustedes mismos recuerden su relación con la comida. O sea, como mamás podrían recordar su relación con la comida y darse cuenta de que más allá de las teorías que existen, porque ahora puedes ver que las teorías han cambiado. Sí, no. O sea, de aquí a 50, 100 años, los últimos 10 años han cambiado completamente y ir más profundo en la relación con la comida, que no tiene que ser como como un mandato, como una imposición, y también como sé que tiene que haber un balance entre un poco, porque claro, hay gente que dice no, déjalo comer cuando quiere y tal. La verdad yo no me meto ahí porque hay demasiadas teorías, hay demasiadas cosas, pero lo que sí creo es que podemos confiar un poco más en esa intuición, yo creo. Y yo creo que como madres, yo no soy madre, pero yo creo que como madres deben tener esa intuición, porque también como mujeres tenemos esa intuición con nuestro propio cuerpo. Sabemos qué nos cae mal. Exacto. Sabemos en qué momento no tengo ganas, no tengo hambre, o sabemos también si quiero comer algo y algo es algo que no me está sumando. Exacto. O sea, tenemos esa capacidad para introspectar. Entonces yo creo que este episodio que tuve sí fue muy duro, porque durante todo, incluso los últimos años, el cuerpo tiene memoria. Entonces, aunque ya haya trabajado y haya sanado mucha parte emocional, muchas veces me sigue saltando esta cosa de voy a comer, y a veces es como no tengo hambre, y claro, yo estoy en un proceso de conciencia todo el tiempo, pero me pasa todo el tiempo de que tengo que estar muy presente, muy consciente, porque es como, a ver, no tengo hambre, no tengo ganas, ¿por qué como? Exacto. O ¿por qué? Porque ni siquiera hay una necesidad, y te das cuenta que eso es parte de tus hábitos del cuerpo, pero también de la mente. O sea, tú puedes estar desintoxicando tu cuerpo, pero tu mente sigue recordando y tú no sabes por qué. Exacto. Entonces, hay que tener mucha conciencia. Yo creo que igual como madres tienen una gran misión de guiar y de aperturar a esta conciencia, ¿no? De hecho, bueno, te cuento brevemente un testimonio personal. A mí en mi casa me obligaban a comer tomate hasta el punto de yo querer vomitarlo. Y hasta ahora no puedo ver el tomate. O sea, me ponen el tomate en la y yo a veces lo como, pero me conecta. Ajá. Entonces digo, sí, las mamás tenemos una gran misión de, tampoco decirle, oye, come cuando quiera y come cualquier cosa, pero de saber qué ponerle, y si el niño finalmente decide... Yo, por ejemplo, a Héctor le pongo huevito, salmoncito, o sea, cosas que yo como porque sé que me nutren. Claro. Entonces, también sé que, por ejemplo, si yo le pongo una gaseosa en la refri, que se lo va a tomar, claro. O sea, porque está en mi casa. Entonces, yo tengo mucha responsabilidad de qué cosa pongo en mi casa y qué cosa no pongo en mi casa. Entonces, bueno, por ese lado. mucha responsabilidad. Y ahora sí, llévanos un poquito hacia la parte financiera. Ahora, ¿qué haces? Yo me acuerdo una vez, una de nuestras mentoras es Ana Cortés. De hecho, tenemos un episodio con ella, pueden buscarlo también. Y ella nos orientó un poco más en este proceso de los entrenamientos. De hecho, no son como baratos, o sea, de hecho, esto es gratuito, ¿no? El consumo de podcast es gratuito. Pero a nosotras estos entrenamientos nos ha costado $5,000, $10,000, los viajes. Ahora que también, o sea, tú estás acostumbrada a pagar entrenamientos $3,000, $4,000, $5,000, algunos $12,000. Entonces,
Y son varios, ¿no? No es que tomas uno y ya se soluciona la vida. O sea, hemos tomado un montón. Sí, sí. Y tú te dedicas básicamente a inversiones, ¿no? Que trabajen para ti. Entonces, me acuerdo una vez que Ana me decía, yo no sé qué hace Stephanie. Me dice, ella está tranquila todo el día en su casa y dice que vive de las inversiones. Pero yo no sé qué hace. Y ahora que yo también me dedico a hacer forex trading, a mover dinero en los mercados financieros, digo, claro, es que tú tengas acceso a este tipo de información te permite tener más tiempo libre para las cosas que tú quieres hacer, pero obviamente no es una información que vas a encontrar así gratuitamente por $1 o por $1 en redes sociales y que te vas a hacer millonario de la noche a la mañana. O sea, hay un proceso, hay personas que han perdido un montón de dinero en el camino y que gracias a la conciencia que tú nos estás mencionando, llegas finalmente a tener resultados financieros, positivos o negativos. Sí. Entonces cuéntanos un poquito más de eso. Sí, mira, básicamente yo no empecé como a dedicarme como tal a las finanzas o a enseñar finanzas como tal, sino, y de hecho también ahora no es que les enseño y me dedico como tal a las finanzas, sino que es un estilo de vida, así como hacer deporte, así como comer, así como educarse, invertir es un estilo de vida para mí, o sea, es uno de mis no negociables. Exacto, igual yo. Entonces es como, o sea, yo todos los meses tengo que invertir. Exacto, sí. Entonces es como todos los meses hago 1, 2, 3 inversiones. Este mes ha sido un mes bastante fuerte para mí porque me entregaron un DEPA, hice una inversión, o sea, colocamos, ¿no? O sea, casi 1 millón. Entonces fue como, ha sido una de las inversiones, ha sido uno de los meses más fuertes, pero no es que me dedique como tal a eso, porque claro, o sea, tú puedes tener como un negocio de esto también. Y sí que a mucho de mi comunidad como tal los oriento e ingresan a alguno de mi portafolio financiero, básicamente, que es un portafolio que he ido construyendo, ¿no? No es que, digamos, invierto en cualquier lado, Exacto. sino que también a lo largo de los años he ido afinando ese expertise de inversión, ¿no? Me ha tocado también invertir en estas compañías, pues, ya sabes, Sí, o sea, y de perder muy fuerte, ¿no? Sí. O sea, más de 100,000, 200,000 dólares, o sea, que para mí en ese momento representaban una cantidad importante, o sea, ya me curé de eso, claro. Pero finalmente, o sea, aprendí el por qué pasó. Exacto. Entonces eso es lo importante, más que decir, oye, las personas, esta empresa, o lo que me hayan hecho, o lo que perdí y tal, no, es básicamente, o sea, ¿qué aprendiste de eso? Claro. ¿No? E incluso hay muchas cosas positivas que aprender de eso, o sea, porque yo digo, eso podría hablarte unas 10 horas más, pero sí, pero finalmente, por ejemplo, hace como un par de años saqué una mentoría como de finanzas conscientes, ¿ya? ¿Y por qué? ¿Qué pasa? Que cuando tú viajas, tienes tiempo y tal, la gente dice, oye, ¿qué haces? ¿Qué hace esta niña? ¿Qué haces? ¿No? O sea, como... Entonces, la verdad es que nunca fue como, oye, yo estoy como, oye, lifestyle, no es tanto mi estilo, pero sí que publico, pues, no, oye, estoy aquí y tal, ¿no? Entonces la gente empezó mucho a preguntarme sobre finanzas, sobre qué haces, y yo, claro, ya he conseguido libertad financiera, pero la libertad financiera no significa que seas millonario todavía, puede ser, o sea, puede ser las dos cosas sí, pero no es que significa que ya eres millonario, significa que puedes pagar tus gastos con tus ingresos pasivos, o sea, eso es todo, ¿no? Entonces, para el estilo de vida que yo tenía, pues obviamente sí cubría, porque también llevo varios años construyendo eso. Entonces, sí, claro, tú puedes empezar con algo muy pequeñito, pero si lo haces todos los meses, si lo haces todos los años, una bola de nieve, se hace el efecto compuesto. Entonces, básicamente lo que me ha ayudado a mí es construir de manera constante. No es que invierto una vez y me olvido. Claro. Invierto, perdí y ya se acabó. No, o sea, pierde, gane, me vaya bien, no me vaya, sigo invirtiendo, exacto, sigo invirtiendo. Es un hábito, exacto. Entonces, de hecho, yo decidí no sacar más mentorías, o sea, financieras como tal de conciencia, porque la gente llega, y te debe pasar a ti, llega mucho que enséñame cómo ganar. Sí, quiero ganar, quiero que me digas cómo ser libre financieramente. Y la estrategia del forex. Y la estrategia, ¿no? Entonces, claro, entonces, ¿cómo te explico que en verdad es un proceso? Entonces, de hecho, o sea,
hay gente que yo mentoreo y que puedo ver que ha atravesado muchas cosas. Exacto. Y que ahora ya está construyendo su libertad financiera. Exacto. Pero porque es la gente que realmente se ha atrevido a invertir, a sostenerlo, a hacer lo que hay que hacer, porque no es Exacto. como... También mucha gente cree que invirtiendo en un curso ya está hecho todo. Exacto. También he tenido alumnos así. Claro, entonces no, o sea, esa es una pieza, o sea, y todo lo que tienes que trabajar emocionalmente, espiritualmente, mentalmente, energéticamente, o sea, todo eso es parte de, o sea, muchas veces vemos como la parte de arriba, ¿no? Muchas veces vemos este iceberg y decimos, ay, qué bonito, pero, o sea, el proceso es otra cosa, ¿no? O sea, es parte bien profundo. Y es muy bonito también. Yo considero que es muy bonito. Y bueno, así para resumir todo este episodio, tú hablaste de algo muy importante que son los ingresos pasivos. Ajá. En tus palabras y en una oración, ¿qué dirías que son los ingresos pasivos? Yo creo que los ingresos pasivos te dan libertad, o sea, que tú tienes que construirlos, no llegan por arte de magia, ni llegan por un solo curso, llegan a través de un proceso constante que es un hábito de invertir, ¿no? Y llega yo creo que por consecuencia también no solamente de lo que has invertido, sino de tus acciones, de tu energía, ser humano en que te has construido, de la versión en la que te has convertido, porque yo me acuerdo que cuando decidí invertir en este tipo de compañías que te decía que perdí, yo ya tenía un background, ya había construido libertad financiera, ya lo había construido, y cuando decido invertir aquí, mi libertad financiera se volvió a tambalear, ¿no? Porque claro, o sea, no perdí todo, pero perdí una cantidad importante de mi portafolio. Entonces, felizmente que tenía otras cosas y me di cuenta, ahí es donde aprendí y dije, ok, entonces, ¿dónde tengo que construir? ¿Dónde tengo que generar más? Porque claro, el ingreso pasivo se construye, pero algo muy importante que creo que sí vale o merece la pena mencionar es que tienes que aprender a generar ingresos. Lo primero, porque muchas veces y mucha gente llegaba a mí queriendo invertir y no tiene una capacidad, una habilidad o no tiene nada que le genere ingresos. Entonces quiere solamente apalancarse del banco, o sea, lo cual no está bien ni mal, o sea, es otro tema. Se puede, pero no te va a funcionar de esa manera. Yo creo que siempre la persona tiene que ser capaz, o sea, tiene que tener esto de saber generar ingresos, porque si no, ¿qué vas a invertir? Exacto. Entonces, yo creo que eso es parte de lo que te va a ayudar a construir ese ingreso pasivo. Entonces, si siempre tienes ingresos y los inviertes, y tus residuales los reinviertes, y todo lo reinviertes, no es que no vivas, simplemente que vas a saber o vas a dimensionar o vas a coger un porcentaje y vas a decir, ok, con esto vivo y esto lo sigo invirtiendo. Exacto. Entonces, sí. Gracias Steffi por estar aquí, gracias por tu tiempo, lo valoro mucho y espero que nuestra amistad siga por muchos años más. Sí, no, gracias. Y próximamente espero hacer una triatlón como tú. Sí. Bueno, este espacio ha llegado gracias a HPC Institute, mi plataforma educativa de Forex y Finanzas, en la cual Antonio, mi esposo y yo te enseñamos desde cero cómo nosotros generamos ingresos a través del Forex, o también llamado compra y venta de divisas en español. Y tal cual como decía Stephanie, ¿no? Lo primero es conseguir dinero, ¿no? Saber cómo generar dinero, para después construir a través de ingresos pasivos tu libertad financiera. Espero que hayan disfrutado muchísimo este episodio. Mi nombre es Brenda Iglesias, este es su podcast Egoísta y Mala Madre. Compártelo con más personas, con tus amigas, con tus hijas, con tu mamá, con las personas a quien tú desees servir. Y nos vemos en un próximo episodio. Suscríbete y los links los encuentras aquí abajo.